En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz del Señor Jesús esté siempre contigo. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. En el capítulo 18, versículos del 1 al 19 y 42. Cuando terminó de hablar, Jesús pasó con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón. Había allí un huerto y Jesús entró en él con sus discípulos. Judas, el que lo entregaba, conocía también ese lugar. Pues Jesús se había reunido allí muchas veces con sus discípulos. Judas hizo de guía a los soldados romanos y a los guardias enviados por los jefes de los sacerdotes y los fariseos, que llegaron allí con linternas, antorchas y armas. Jesús, que sabía todo lo que le iba a suceder, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscan? Contestaron: a Jesús el Nazareno. Jesús dijo: yo soy. Y Judas, que lo entregaba, estaba allí con ellos. Cuando Jesús les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron al suelo. Les preguntó de nuevo: ¿a quién buscan? Dijeron: a Jesús el Nazareno. Jesús les respondió: ya les he dicho que soy yo. Si me buscan a mí, dejen que estos se vayan. Así se cumplía lo que Jesús había dicho: no he perdido a ninguno de los que tú me diste. Simón Pedro tenía una espada. La sacó e hirió a Malco, siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Jesús dijo a Pedro: coloca la espada en su lugar. ¿Acaso no voy a beber la copa que el Padre me ha dado? Entonces los soldados, con el comandante y los guardias de los judíos, prendieron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero a casa de Anás. Este Anás era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había dicho a los judíos: es mejor que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. Como este otro discípulo era conocido del sumo sacerdote, pudo entrar con Jesús en el patio de la casa del sumo sacerdote, mientras que Pedro se quedó fuera junto a la puerta. Entonces salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, y habló con la portera, que dejó entrar a Pedro. La muchacha que hacía de portera dijo a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de ese hombre? Pedro le respondió: no lo soy. Los sirvientes y los guardias tenían unas brasas encendidas y se calentaban, pues hacía frío. También Pedro estaba con ellos y se calentaba. El sumo sacerdote interrogó a Jesús sobre sus discípulos y su enseñanza. Jesús les contestó: yo he hablado abiertamente al mundo. He enseñado constantemente en los lugares donde los judíos se reúnen, tanto en las sinagogas como en el templo, y no he enseñado nada en secreto. ¿Por qué me preguntas a mí? Interroga a los que escucharon lo que he dicho. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Por la proclamación de este santo evangelio, sean borrados nuestros pecados.
Queridos hermanos y hermanas, este día celebramos el Santo Via Crucis, un camino que resume la pasión y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Como su nombre lo indica, es una vía de cruces, donde en cada estación conmemoramos la pasión de nuestro Señor Jesucristo camino al Monte Calvario. Qué importante es seguir a Jesús paso a paso, como cordero llevado al matadero, un cordero que por su condición indefensa no hace resistencia al agresor, enmudece y soporta todo lo que el odio, la saña del hombre puede arrojar contra él, que no hace ninguna resistencia, porque no va obligado, sino porque ha aceptado libre y voluntariamente someterse a la ignominia para así rescatarnos de la esclavitud del pecado. A las 3 de la tarde, la hora nona, en que Jesucristo es clavado en la cruz, la Iglesia celebra este gran misterio de la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Cuando esta celebración la preside, el sacerdote entra al templo en silencio y al entrar se postra ante el Cristo crucificado, rostro a tierra, para significar nuestra nada ante el que ha dado la vida por todos nosotros. Es en esta celebración donde se lee la pasión del Señor, al igual que el Domingo de Ramos, donde concurren personas de bien, fieles en el seguimiento de Jesús, verdaderos discípulos de Jesús. Otros le siguen de lejos y con miedo, y también los que llevan la voz de mando, como son los soldados, quienes obedecen órdenes injustas impuestas por los poderosos de aquella época. También es el Viernes Santo, donde reflexionamos las 7 palabras que Jesús pronunciará en el árbol de la cruz. Y la primera dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23, 34. ¿Quién no sabe el daño que hace al otro con palabras, gestos o acciones? Mas Jesús ante el Padre lo justifica suplicándole que les perdone. La segunda palabra dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23 al versículo 43. Jesús está ávido de ofrecernos el cielo si se lo pedimos, que con la gracia de Dios podamos pedirle siempre a Jesús gozar del paraíso y en la hora de nuestra muerte: Señor, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. En la tercera palabra, Jesús dice: he aquí a tu hijo, he aquí a tu madre. Juan 19, 26. Aquí Jesús nos confirma que María es nuestra madre espiritual. Ya lo era cuando el Verbo se hizo carne. Aquí ya nos daba a luz María en su Hijo Jesucristo, que se encarna en su vientre purísimo. Cuarta palabra: Dios mío, ¿por qué me has abandonado?
como verdadero hombre experimenta no solo el abandono de quienes le han seguido, sino ahora el abandono de su Padre. Del Padre, diría, no es abandono, es un Padre que nos lo entrega sin límites, sin reservas, por nuestra salvación. Nos lo da totalmente. Tanto es el dolor que siente el abandono del que más lo ama, su Padre, nuestro Padre. En la quinta palabra dice, tengo sed. No es una sed física de agua, aunque supone que tiene realmente sed porque es verdaderamente hombre. Es la sed sobre todo de salvar tu vida y de salvar mi vida. Es la sed de salvar a toda la humanidad. El que crea en mí se salvará. En la sexta palabra, todo está consumado. Recordemos que Jesús nada ha hecho por su propia cuenta. Todo lo que ha hecho es hacer la voluntad del Padre. Séptima palabra, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Es la entrega total al Padre y debe de ser nuestra entrega total a Dios. También los santos, los mártires, pudieron gritarle así a Dios, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Concédenos, Señor, fijar nuestros ojos de fe y de gratitud en la cruz donde tú te has inmolado por nuestra salvación y para que jamás renunciemos a nuestra propia cruz. Jesucristo fue obediente hasta la muerte y recibió muerte de cruz para salvarnos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y su familia y les acompañe siempre. Amén.